Hola, te doy nuevamente la bienvenida a mi rinconcito de creatividad y hoy te quiero enseñar y compartir unos ejercicios súper básicos para continuar con esta técnica de la acuarela. A medida que voy subiendo contenido también voy a subir el nivel de exigencia en los ejercicios. Estos que te voy a mostrar o voy a compartir contigo hoy solamente son unos ejercicios para iniciar con esta base, para empezar a aprender a pulir un poco tu pulso y tu precisión. Estos específicamente son así, ejercicios de pulso y precisión. Entonces acompáñame para mostrarte cómo son de sencillos y cómo puedes practicar para soltar un poco la mano. Como te conté en el inicio del video, vamos a trabajar unos ejercicios de pulso y precisión. Pero antes de empezar, yo quiero mostrarte esta paleta. Está llena de color. En realidad, más que aparezca con todos estos colores ahí, las acuarelas son súper nobles porque puedes tener esta paleta llena de color como está la mía y no es necesario tener que estar limpiándola. Por lo general yo cambio todo esto o la limpio cuando sé que voy a hacer una ilustración de cero y pues que voy a necesitar una paleta completa para trabajar una gama de color específica. Entonces vamos a aprovechar todos estos colores que ya tengo acá y a trabajar con los ejercicios que te voy a enseñar el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle agüita, simplemente las activamos con una gotica de agua a estas acuarelas, se activan con agüita. Uno puede utilizar, estos goteros son súper prácticos porque simplemente ponemos de a gotica y no hay necesidad de estar limpiando el pincel, volviéndolo a poner, entonces con esto es muy práctico hacerlo. Mojo el pincel y empiezo a mezclar en la paleta para poder mirar ya el color. Una de las recomendaciones que te he hecho es que trabajes con pedacitos así de papel porque esto nos va a ayudar a tener la muestra de color más práctica. En vez de ponerla directamente en el papel acá, podemos hacer. Entonces, si a mí me gusta este color, entonces lo dejo así. Básicamente los colores vamos a trabajar con los que ya están acá. Y los ejercicios que voy a realizar los voy a hacer con dos opciones o dos o tres opciones de pinceles. ¿Para qué? Para que veas las diferencias más allá de los pinceles, porque este pincel, por ejemplo, con el que estoy trabajando es un pincel mucho más grueso, es un número 6, pero también tiene una punta muy finita donde podemos hacer también los ejercicios de pulso y precisión. Entonces comencemos. Ya acabé de poner agüita en cada uno de estos huequitos de la paleta y vamos a tomar entonces un poquito de agua, de pigmento. Mira que aquí tengo una puntica que es muy fina, entonces eso nos va a ayudar a trabajar trazos más gruesos y más delgados. Si tengo mucha carga de pintura, lo que hago es descargarlo un poquito acá en esta toallita absorbente. Y vamos a poner la mano de esta manera, cogiendo el pincel o tomando el pincel de esta forma, en esta partecita de abajo que es metálica, lo vamos a poner en esta posición para poder hacer unos trazos muy delgados. Nos vamos a ir hasta el final, hasta que nos alcance la pintura. Aquí, como puedes ver, hay un trazo muy delgadito. Voy a repetir ese trazo, vuelvo a tomar un poquito, descargo la pintura y vuelvo a poner el pincel de esta manera, menos inclinada, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente, una línea muy delgada, otro trazo con la línea incluso más finita. Ahí porque ya se me está acabando el pigmento, pero puedes apreciar que según la posición de la mano, puedo hacer trazos mucho más delgaditos. Incluso si voy a hacer uno más delgado, lo voy a hacer tomando acá nuevamente. Listo, mira que puedo hacer trazos más delgados con un pincel que es grueso, pero tiene una punta finita. Ahora voy a hacer unos trazos más gruesos. Lo que voy a hacer es acostar un poquito el pincel, o sea, ponerle una inclinación. Primero lo tenía de esta manera, ahora lo voy a inclinar. En la misma posición, los dedos y la mano en la misma posición en esta barrita metálica. Básicamente, mira la diferencia. Si yo tomo el pincel y lo inclino de esta manera, voy a volver a hacer nuevamente este trazo donde queda mucho más grueso y ya puedes ver aquí las diferencias. Según como yo apoyo el pincel o la posición de la mano, puedo hacer unos trazos muy delgados o unos trazos mucho más gruesos. Ahora lo voy a hacer nuevamente, pero con uno de estos pinceles que son más delgaditos. Voy a hacerlo con este que es medio. Voy a hacer con otro color para que veas la diferencia. También de esta manera, así, más paradito el pincel, una posición diferente.
y es un trazo muy delgado. Y ahora lo voy a hacer en otra posición para que veas el trazo mucho más grueso. Aquí el pigmento se me acaba mucho más rápido porque este pincel tiene menos absorción de agua, entonces puedes trabajar con un pincel delgado o con un pincel mucho más grueso como este, según lo que vayas a necesitar. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a tomar otro color y este ejercicio también lo voy a hacer con este pincel que es un poco más grueso. Recuerda que es un número 6, puedes utilizar un 4 a un 8 y el trazo que vamos a hacer es en diagonal. Básicamente es este mismo ejercicio, pero ahora en diagonal. Voy inclinando el pincel, mira que yo lo tengo de una manera un poco más, menos inclinada que en la otra posición, para hacer trazos delgados, y si quiero hacer los trazos más gruesos, entonces acuesto un poco más el pincel. Mira la diferencia de trazos. Estos ejercicios sirven mucho para que podamos dominar un poco más este pulso y esta precisión y para que podamos soltar un poco más la mano. De hecho, lo puedes hacer en cualquier momento este tipo de ejercicios. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Voy a cambiar de color para que veas acá los ejercicios y ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer como una especie de S, donde no voy a soltar, no voy a quitar la mano del papel, pues lo voy a mantener siempre apoyado en el pincel, sobre el pincel y el papel, y tratar de no levantar la mano para poder hacer un movimiento mucho más fluido con la mano. Entonces empiezo desde arriba, o sea que alzo el pincel, lo pongo mucho más alto, empiezo delgado y acuesto el pincel, vuelvo y empiezo delgado y acuesto nuevamente el pincel y vuelvo y empiezo delgado. Mira que así queda como una especie de S o bueno, como una inclinacióncita así, donde aparece más delgado, más grueso, delgado y grueso. La idea es que hagas este movimiento con el pincel sin que apartes la mano o el pincel del papel. Vamos a repetir ese ejercicio. Voy a hacerlo de otro color para que veas que no es difícil, es acostumbrar la mano. Digamos que a los alumnos casi siempre se les dificulta un poquito este ejercicio, pero es cuestión de práctica. Entonces siempre inclinado, o sea, menos inclinado, una manera más paradita el pincel. Vamos a empezar delgadito, acuesto el pincel, o sea, lo apoyo, vuelvo y lo levanto, pero sin levantar la mano del papel. Vuelvo y lo acuesto, vuelvo y lo levanto. Vamos a repetirlo. Tengo el pincel de una manera más paradita, lo acuesto, vuelvo y lo levanto, vuelvo y lo acuesto y vuelvo y lo levanto. Más o menos queda así. Y por último, vamos a hacer otro ejercicio, que este ya va a ser un ejercicio parecido a este, pero con otra forma. Va a ser como una especie de caracolcito. Entonces vamos a empezar. Delgado acá adentro, de forma circular, acuesto el pincel, vuelvo y lo paro, vuelvo y lo acuesto, vuelvo y lo paro. Entonces aquí se ven las diferencias de los trazos, donde es más delgado y donde es más grueso. Vamos a repetirlo. Delgado, acuesto, más delgado, acuesto. Esta es una forma un poco más difícil, incluso es más difícil mantener el pincel sobre el papel porque es más fácil fluir la mano de esta manera que hacerlo de manera circular. Bueno, estos son los ejercicios básicos que quería enseñarte en este video específicamente, donde podemos hacer unos trazos muy sencillos, pero que sirven mucho para la práctica y para que nosotros podamos soltar la mano y podamos visualizar o entender y enfocarnos y trabajar más ese tema del pulso y la precisión. Recuerda que lo hice con pinceles gruesos y pinceles delgados. Este es un número 2. Y este es un número 6 donde podemos trabajar diferentes trazos según la necesidad. Es importante que los practiques porque esto te va a ayudar a soltar la mano. Bueno, estos son los ejercicios que quería compartir contigo hoy. Espero que los puedas practicar, que los disfrutes, que te tomes un espacio para hacerlo de manera relajada y consciente y también disfrutarlo. En los próximos videos también te voy a compartir los siguientes ejercicios que también son de pulso y precisión, pero que tienen un poquito más de grado de complejidad. Entonces, para que sigas pendiente de las redes, de YouTube, de mi canal, y activa la campanita, suscríbete para que siempre te esté llegando notificación cada vez que yo suba contenido. Chao.